Así lo presentaban varios medios de comunicación. Un dron empaquetable, una maravilla de la ingeniería moderna. Muchos se preguntaban cómo funcionaba, otros simplemente no creían que pudiera volar. Hoy intentaré construir uno por mi cuenta, utilizando materiales simples, sin impresora 3D. El monocóptero es una aeronave inspirada en las semillas saladas de los árboles, conocidas como samaras. Su diseño les permite girar mientras caen, reduciendo la velocidad del descenso gracias a su forma aerodinámica. Esa misma lógica natural fue llevada al campo de la robótica aérea, dando origen a drones de una sola pala, simples, livianos y sorprendentemente eficientes. Como la mayoría de mis proyectos, este también nació desde la sencillez. Casi todo lo que hago se mueve en el rango de los micro o milirobots, principalmente porque los materiales son más accesibles y porque, siendo sinceros, mi presupuesto también tiene límites, y bastantes. El objetivo era claro: comprobar si con componentes mínimos y reciclados era posible lograr el vuelo estable, funcional y sobre todo plegable. En lugar de usar un costoso motor brushless, opté por un pequeño motor cordless 716 que alimentaría por una sola celda LiPo. Además, ya contaba con una base sólida. En proyectos anteriores había logrado volar sistemas con un solo motor, así que solo debía adaptar esa experiencia. Reutilicé mi vieja placa SP32C3, equipada con 2 MOSFET. El motor cordless elegido no destaca por su potencia. Es el mismo que utilicé en un microdrone impulsado por supercapacitores, así que tenía cierta confianza en su rendimiento. El ala es la pieza más grande del monocóptero, pero también la más ligera. Su función es generar la sustentación necesaria para mantener el vuelo, y su baja masa permite ubicar el centro de gravedad cerca del cuerpo principal, logrando que una mayor parte del ala interactúe con el flujo de aire durante la rotación. En la mayoría de diseños se emplean materiales como espuma, fibra de carbono o madera balsa, buscando siempre el equilibrio entre rigidez y bajo peso. En mi caso, decidí fabricar el ala con una lámina de balsa de 1 milímetro de espesor, cortada con mi láser casero, inspirándome en los modelos originales del monocóptero plegable. Por precaución, corté 2 palas, una para las pruebas iniciales y otra como repuesto, en caso de que algo saliera mal. El primer prototipo lo armé con cinta de embalaje, intentando replicar el mecanismo de plegado del diseño original. Siendo honestos, algo apresurado. A simple vista era frágil. Este es un dron plegable, está hecho de madera balsa, tiene un MPU 6050 y una SP32C3 Super Mini. En la parte inferior tiene un MOSFET y una batería de 3,7 volts. Esta varilla de aquí lo único que permite es darle mayor estabilidad. Entonces lo voy a pasar a encender. Se enciende el MPU 6050 y la SP32C3 Super Mini. Entonces faltaría probar. El dron logró volar. El efecto suelo era muy evidente. Durante unos segundos parecía funcionar, pero luego perdía fuerza y descendía lentamente, como si no quisiera rendirse del todo. Algo quedaba claro: el motor no era lo suficientemente potente y las uniones entre los segmentos del ala no ofrecían la rigidez necesaria para una rotación estable. Vuela 5 segundos aproximadamente. Pensé dar el proyecto por concluido, aceptar el resultado y dejarlo así. Al fin y al cabo, mi presupuesto también tiene límites. Sin embargo, algo dentro de mí insistía, tal vez por amor al arte, o tal vez porque no podía dejarlo inconcluso. Casi un año después, decidí retomar el proyecto con una idea mucho más clara. En pruebas previas con un monocóptero de 2 palas, había notado que esta configuración tendía a ser más estable. Así que, usando la pala de repuesto que había cortado por precaución, decidí darle más rigidez. Reforcé la estructura con masking tape, creando una especie de bisagra flexible que le permitía plegarse, sin perder rigidez. Reemplacé el motor original por un cordless 615, mantuve la misma batería y añadí un receptor FlySky para controlarlo de forma remota.
Si tú no tienes uno, el mismo sistema puede funcionar perfectamente con el SP32, incluso permitiendo añadir un cambio de dirección activo. En las primeras pruebas utilicé hélices de 2 palas, pero descubrí que reducían el empuje total. Cambié entonces a hélices de 4 palas, como las de los drones E010 o H36, y el resultado fue inmediato. Finalmente, el dron logró volar de forma estable, alcanzando mayor altura y con un control sorprendentemente preciso para tratarse de un sistema con un solo motor. Después de tantos intentos, por fin había conseguido lo que buscaba, un monocóptero plegable, funcional y hecho por completo con materiales accesibles. Una de sus mayores ventajas es la seguridad. Incluso si el motor se detiene, el monocóptero puede seguir descendiendo suavemente por autorrotación, evitando una caída brusca. Aunque muchos monocópteros emplean 2 actuadores, este modelo demuestra que es posible volar y controlar la aeronave con un solo motor, una idea similar al monospinner que mostré en el canal años atrás, aunque también es posible controlarlo por precisión en lazo abierto. En la primera versión, el motor estaba desalineado respecto al centro de rotación, lo que dificultaba el balance. Por eso, en estas escalas resulta mejor alinear el motor y la batería perpendicularmente a la pala, logrando un equilibrio mucho más natural y predecible. El plegado aún no alcanza la compactación del diseño original, pero la experiencia dejó claro cómo funcionan las bases, un ala que es semirrígida en reposo y que se tensa por la fuerza centrífuga, permitiendo su plegabilidad sin sacrificar su desempeño. Una futura versión podría integrar un motor brushless y un controlador electrónico programable, lo que permitiría variar la potencia de manera más precisa y estabilizar el vuelo mediante algoritmos simples de retroalimentación. También sería posible incorporar un sensor inercial para registrar el comportamiento durante la rotación y ajustar el empuje en tiempo real. En cuanto a materiales, el uso de láminas compuestas o fibras delgadas aumentaría la durabilidad sin comprometer la flexibilidad del ala. Estas mejoras abrirían la puerta a aplicaciones más serias, como monitoreo ambiental, mapeo aéreo de baja escala o incluso educación en aerodinámica y robótica. Más que un dron, es una lección sobre la simplicidad, equilibrio y experimentación. 3 principios que combinados permiten descubrir que la innovación no siempre necesita grandes recursos. A veces basta con curiosidad, paciencia y una hoja de balsa.